están? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública por las pantallas de Canal 24 Horas. Durante esta semana había expectación con respecto a lo que sucedería en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA. ¿Qué sucedía? Aprobar o no una resolución impulsada por Estados Unidos para la eventual suspensión de Venezuela de este organismo multilateral. Finalmente, por 24 votos a favor, se aprueba esta resolución. Hay pasos que se deben seguir, de hecho se debe llamar a una asamblea extraordinaria y podría marcar entonces la suspensión de Venezuela, del gobierno de Nicolás Maduro, de este grupo. Hay varios aspectos, una reacción importante que se tuvo desde la posición chilena con el canciller Roberto Ampuero, pero hay un dato que no es menor. Venezuela, desde abril del año pasado, ya está en proceso de retirarse de la Organización de Estados Americanos, por lo cual la pregunta es obvia. ¿Puede ser esto un efecto, la suspensión de la OEA de Venezuela, un efecto importante? ¿Va a tener esquirlas? Y por sobre todo, ¿cuál es la postura que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro, considerando que esta resolución, impulsada por Estados Unidos, la cataloga de una baqueteada, de una injerencia monárquica por parte del gobierno de Donald Trump? Un tema que vamos a poner aquí en el panel de Vía Pública, pero por supuesto siempre ustedes están invitados a participar con nosotros, a comentar en nuestro fanpage de 24horas.cl con la pregunta que les planteamos con respecto a esta situación de Venezuela en la OEA. Posible suspensión de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. ¿Tendría algún efecto? ¿Sí o no? Dos alternativas, una pregunta, un escenario, por supuesto, que vamos a estar compartiendo con ustedes a través del fanpage de 24horas.cl y, por supuesto, también con nuestro panel, que se viene muy interesante con distintas posiciones con respecto a la delicada situación que se vive en Venezuela hoy. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato con más temas, pero antes vamos a ver algunos de los puntos de las noticias que también han generado pauta durante esta jornada. Presunto autor material del asesinato del cabo primero de Carabineros, Óscar Galindo, se entregó esta noche a la Policía de Investigaciones en La Pintana. El sujeto está detenido bajo resguardo de la Brigada del Crimen. La Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para investigar el regreso de Julio Ponce Lerú a Soquimich como asesor estratégico, también a su hermano. Esta jornada, Corfo, entre otros puntos, aseguró que el ex vicepresidente del organismo, Eduardo Vitrán, estaba al tanto de que Ponce Lerú podría regresar a la minera no metálica. Y en noticias internacionales, muy atentos también con esto, la cifra sigue aumentando y lo más probable es que siga así. A 99 se elevó el número de víctimas fatales tras la erupción del volcán de fuego en Guatemala, que además sigue con una intensa actividad. Parte también de los temas que vamos a estar conversando y tratando aquí en Vía Pública. Ahora sí, hacemos una pausa, regresamos de inmediato con el panel. ¿Qué pasa con Venezuela, con la OEA, una eventual suspensión? Vamos y volvemos, no se vayan. Si esta es la forma en que el canciller Arreaza trata a personas que son diplomáticas, que representan a otros estados, a otros gobiernos y están en un tercer país, imagínense ustedes cómo trata a los venezolanos, a los que están bajo su poder, a los que no tienen un pasaporte distinto, que están dentro del país sufriendo el hambre, la penuria y además la represión de Venezuela. A ver, esa fue la intervención del canciller chileno Roberto Ampuero dentro de los países que votaron a favor de esta resolución para abrir la puerta a una eventual suspensión de Venezuela en la OEA. Vamos a estar conversando sobre este tema con nuestros invitados esta noche en Vía Pública. Pasamos de inmediato a presentarlos. Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Nicolás. Eduardo Artés, ex candidato presidencial. Eduardo, un gusto tenerlo acá. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Francisco Undurraga, diputado de Evópoli. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Muy buenas noches, gracias. Y el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias también por la invitación. A ver, me engancho de lo que fue la declaración de Roberto Ampuero, que tuvo bastante revuelo, y le pregunto a usted, Eduardo, ¿qué opina de la reacción que tuvo el canciller chileno, independiente Roberto Ampuero, ningún nombre, el canciller chileno en esa mesa donde se estaba discutiendo esta resolución que iba por la suspensión de Venezuela? Mira, la mesa en sí es bastante poco, como se llama, confiable para los intereses de la soberanía y la independencia de nuestros pueblos. Nosotros no podemos olvidar que fue el año 62 cuando fue expulsado Cuba, ¿no? En un contexto, claro, de Guerra Fría, pero por solamente un elemento ideológico,
por adherir al marxismo-leninismo. Tal cual. Cuba y Honduras son los únicos que han sido expulsados como dato. ¿Ya? Hoy día, Ampuero, un hombre que también es de dudosa reputación, porque toda su educación se la debe a la solidaridad internacional. Él estudió en Cuba, ¿no?, gratuitamente, ¿no?, y una vez que tuvo que, que hacerse cargo de lo que le pedía su militancia, ¿no?, de luchar contra la dictadura, se alejó de las concepciones democráticas, populares y de izquierda. Entonces, bueno, este señor, un poco nervioso, ataca, se pone a las órdenes de los Estados Unidos, ¿no?, y es totalmente reprochable. ¿Chile está a las órdenes de Estados Unidos? Absolutamente, y ha estado hoy día y ayer. ¿Ya? Ese es un problema concreto. Y lo que es peor, hace un maridaje con los peores estados de nuestra América Latina. Con estados fallidos como el mexicano, narcotraficantes como el colombiano, un estado narco, con 8 bases militares norteamericanas dentro de Colombia, hoy día ingresando a la OTAN, ¿no?, Colombia, con lo cual nos crea un problema a todos los países latinoamericanos muy peligroso. Voy a entrar de nuevo al tema de Venezuela, pero quiero aprovechar el punto de Eduardo, diputado Undurraga. ¿Qué le parece lo que señala Eduardo Ortiz con respecto a la posición finalmente de Chile ante esta asamblea? A ver, yo no estoy de acuerdo con Eduardo, no puedo estar de acuerdo primero porque partimos confundiendo, y yo me confundí, yo creo que el público también se confunde diciendo contra qué dictadura estaba luchando el canciller Ampuero en sus épocas pasadas. Contra la dictadura de Pinochet. ¿Ah? Sí, pues, cuando era joven, él era de las Juventudes Comunistas. Ya. Estuvo exiliado en Cuba, donde estudió gratuitamente, estuvo en la RDA, ¿no? Y toda esa historia la sabemos. Bueno, entonces, tú sabes contra quién tenía que luchar y a quién incluso debía lealtad. Pero en la medida que fue que tenía que cumplir con sus propias y en forma voluntaria adhesión a un camino democrático y de lucha, en forma bastante cobarde, se retiró de la lucha, así de concreto. Yo, Eduardo, con mucho respeto y cariño, la verdad es que yo a usted lo seguí solo por televisión, es primera vez que estoy con usted, pero no le puedo aceptar que califiquemos al actual canciller como una persona cobarde. No, bueno, es mi calificación. Bueno, usted que la acepte o no, es también su propia posibilidad. A ver, pero tomando lo que fue la postura de Eduardo con respecto a la posición que tiene Chile, Eduardo dice, aquí obviamente hay un entramado, como lo ha señalado el canciller venezolano en su minuto, también Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, de alguna manera de aislar a Venezuela y por sobre los intereses de lo que es América Latina, los intereses de Estados Unidos. No, yo creo que aquí se están jugando los intereses de la democracia. Aquí la discusión es democracia o no democracia. Aquí la discusión, ¿existe dictadura o no existe dictadura en Venezuela? No podemos catalogar en el saco que pretende poner Eduardo, digamos, a los países que suscribieron y votaron favorablemente. ¿Cómo que no? Pero si está Canadá, está Argentina, mira, está mataron Brasil, 8 la semana pasada, Perú. a 8 dirigentes sindicales y sociales en Colombia. Y ahí la OEA no dice nada. ¿Cuántos dirigentes sociales estudiantiles mueren en México? ¿Ya? La OEA no dice nada. De Venezuela todos los días. Bueno, pero en Venezuela hubo elección. No, y fíjate no que en la elección. campaña... No hubo elección. Sí, señor, ¿cómo que no hubo elección? Participó hasta un candidato de oposición. No, ¿qué? ¿Qué bueno? ¿Qué? Había en una papeleta en 11 veces el nombre del dictador Nicolás Maduro. A ver, claro, porque la papeleta era grande, que había nombra 11 por los veces. partidos, hombre. Si tú no conoces el sistema electoral venezolano, entonces no puedes opinar. No, pero por supuesto, claro, habían porque 11 se vota partidos. de acuerdo a los partidos. No, correcto. ¿no? Y mientras si tanto no el resto estaba Abrimos un preso. poco la conversación, diputado. No, simplemente decir que lo que estamos viendo acá de parte de Eduardo es exactamente lo mismo que se vio en la OEA. Finalmente hay una serie de países, todos democráticos, todos con alternancia. Chileno, por ejemplo, democrático. Todos con alternancia en Chile el es un país poder. democrático. Sí, ¿Quién absolutamente. te contó a ti eso? Pero si tú te presentaste Eduardo, a una elección y yo la quiero perdiste. ¿En qué elecciones democráticas yo participé? Cuéntame. Eduardo, Muéstrame si fueron democráticas. Y entonces, ¿cómo te prestaste? Y No. Ojo, no es prestarse. Nosotros ocupamos todos los espacios en la medida que los vamos ganando. No fue democrática ni en sus formas, ¿ya? Ni del punto de vista monetario, ni en las actitudes y las formas de los medios de comunicación. Este propio canal fue al único candidato que nos invitaron al famoso sillón de Pedro,
que tenían fue a quién habla. Y cuando preguntamos dijeron que una cosa privativa del canal. Pero llegó al candidato, llegó tú ahora, ¿no? No, claro, sí, claro. Estuvo aquí. Tenían que mandarme a una cosa. Digo, pero, ya que saluda al canal por eso. Vamos, qué democrático es aquello. Cuando la propia ley de elecciones nos quitó a las organizaciones populares la posibilidad de hacer propaganda como estábamos acostumbrados. Es decir, cuando los vecinos nos decían, mira, aquí tiene el fronte y la casa, se la pasamos gratis para que Eduardo, usted yo valoro pueda mucho que haya sido Fue candidato totalmente presidencial, distinto. pero te pido que hablemos de Venezuela. Bueno, pero si tú estás diciendo que Chile es democrático yo lo que estoy diciendo y tú me preguntas por qué no es democrático. Acá estamos viendo lo mismo que, por favor, no seas tan autorreferente, hablemos de Venezuela, tu candidatura es interesante, pero pasó. La elección fue el 17 de noviembre. Yo lo que te quiero proponer hoy día es que hablemos de Venezuela y hagamos un análisis sobre lo que ocurrió en la OEA. Y lo que yo estaba diciendo, antes que tú empezaras a hablar de tu candidatura, es que lo que ocurrió ayer en la OEA es lo mismo que estamos viendo acá. Muchos países democráticos con alternancia en el poder emplazaron al canciller venezolano respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y la reacción del canciller venezolano es exactamente la misma que tiene Eduardo. Descalificar, echarle la culpa a Estados Unidos. Bueno, pero tienes dos, mira. Tienes Perú con Kuczynski, que fue expulsado Eduardo, por corrupto, y Aznar, que también fue expulsado por corrupto. Al diputado para también escuchar al diputado Núñez, que está esperando. Puedes pedirle a Nicolás que otro día te invite a una entrevista para que hables solo, pero acá somos 4 personas en el panel. Entonces, yo simplemente decir que lo que vimos ayer fue una descalificación permanente del canciller venezolano a cada uno de los cancilleres que lo emplazaron, sin dar jamás explicaciones de por qué hay 2 millones de venezolanos desplazados en Colombia o 170.000 en Chile, por qué hoy día están los niveles de desnutrición que hay, por qué no dejaron entrar a ningún observador internacional en las elecciones que se hicieron en Venezuela, que por lo mismo no son elecciones democráticas, y por lo tanto lo único que ocurrió fue una descalificación. ¿Y qué hemos visto? El resultado de todo esto, que países que estaban históricamente con Venezuela y apoyaban el proceso que está llevando en Venezuela, lo han ido abandonando. Países del ALBA, por ejemplo, como Nicaragua, que siempre ha votado a favor de Venezuela en todos estos procesos al interior de la OEA, ayer se abstiene. Entonces, hoy día se abstiene. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que está empezando a llegar el sentido común. Los hechos empiezan a pesar como debieran pesar, y los distintos cancilleres y países están sopesando lo que realmente ocurre en Venezuela, con los datos que son sólidos y que son interrumpo ahí, me quedo con esa idea, diputado Núñez, también para Ramírez, para preguntarle al diputado Núñez. Habla el diputado Ramírez de que se va aislando Venezuela, de que está perdiendo apoyo. Hay países que se abstuvieron. Obviamente sabemos que la abstención depende de cómo se mire, pero en este caso, evidentemente, podría ser como una negativa. ¿Cómo lo evalúa usted? A ver, yo quiero primero aludir a lo que decía el diputado Ramírez, la situación de que Nicaragua se haya abstenido. A mí la verdad que no me extraña para nada. Hoy día en Nicaragua hay una crisis política muy grande, brutal, y yo quiero aquí aprovechar, espero que en eso los 4 presentes concordemos, en que lo que no queremos que ocurra en Nicaragua es que se radicalice más la situación. Ahí había una mesa de diálogo que llamó la Iglesia Católica, sí, donde tanto la oposición como el presidente Daniel Ortega se sentaron. Incluso Daniel Ortega estuvo sentado en una mesa donde tenían los estudiantes que lo estaban cuestionando, criticando, y que le dijeron todo lo que tenían que decirle. Y cuando ese camino parecía que iba a permitir un diálogo político, con todas las complejidades del diálogo político, resulta que surgen nuevas manifestaciones, hay acciones de distinto tipo y que eso provocó una nueva oleada de muertos. Yo, por ejemplo, lo que quiero en el caso de Nicaragua es que haya un diálogo político. Y en el caso de que ese diálogo político permita una salida institucional sin muertos, sin heridos y sin los niveles de violencia. Por eso no me extraña, disculpa, para terminar la idea, por eso no me extraña para nada que Nicaragua, en ese escenario, y sabiendo que estas cosas hay actores externos involucrados, haya buscado, por la vía de la abstención, generar una posibilidad de salida política a su situación. O sea, Nicaragua votó no pensando en Venezuela, lamentablemente pensando en su abstención, que tiene sus propios problemas, pensando que tiene sus propios problemas. Por eso que a mí no me extraña para nada. Y pero, en el caso diputado, de Venezuela, vuelvo a Venezuela. Pero para terminar, ese diálogo político se puede dar en Venezuela. En el caso de Venezuela, yo creo que iban en esa dirección. Quiero recordar que Rodríguez Zapatero hizo un proceso de diálogo político con la oposición. Y Rodríguez Zapatero no es una figura que podamos catalogar, Eduardo va a compartir conmigo, digamos, ni de marxista, ni de una posición de izquierda radical, es un socialdemócrata. Y un socialdemócrata europeo, pero que tenía la convicción de que había posibilidades de diálogo. Y cuando la oposición, la mayoría, estaba sentada en esa mesa, de la noche a la mañana, y yo sí creo que aquí operó Estados Unidos, y un caballero que se llama Trump, que es una persona mirada extremadamente conservadora, ultraconservadora, les dio un portazo a ese diálogo. Y por supuesto que eso implicó que la oposición se restara del proceso, y yo creo que esa elección perdió calidad, por supuesto. Si es que la oposición se resta del proceso y no va a las elecciones, por supuesto que un actor relevante. Sin embargo, hay que ser justos, hay que ser rigurosos, corrieron otros 2 candidatos de la oposición, no uno, 2 candidatos de la oposición, Falcón y un candidato evangélico. A mí me hubiese gustado que para que la democracia venezolana fuera
probada a un 100% fueran los otros candidatos de la mesa democrática. Ellos decidieron no ir. Nadie les obligó, nadie los excluyó. Ahora, yo quiero terminar diciendo, y en eso quiero ser muy franco, muy directo, lo que está haciendo la OEA hoy día con esa declaración de aplicación de esta famosa Carta Democrática es preparar las condiciones para una intervención militar en Venezuela, porque al final esto va a terminar en eso. Y les quiero decir cómo va a ser la intervención militar. Artículo 20 y 21 de la Carta Interamericana. De hecho. Va a ser una intervención militar gatillada a través de la incorporación, que lo dijo Eduardo, yo comparto, de Colombia a la OTAN. ¿Qué lógica y qué explicación tú le puedes encontrar a ese paso? Entonces, lo que va a ocurrir en un mes, en 2 meses, en 6 meses, en un año, yo eso no lo sé, es que va a haber un incidente fronterizo, que Colombia va a decir que fue atacada por grupos gobiernistas, paramilitares o por el ejército venezolano, y entonces nos van a decir que hay que defenderse y que Colombia se va a defender con la OTAN, avalado en la Carta Interamericana. El que me dice que esto es política ficción, solo le recuerdo la invasión en Irak. ¿Qué es lo que sabe hoy día todo el mundo? Que la invasión en Irak era por armas de destrucción masiva, que Saddam Hussein nunca tuvo. Y que nunca fueron. Entonces, disculpa que te lo diga, pero hacia allá vamos. Diputado Ramírez, vamos con... Pero son evidentemente temas que están. Que guarden la cuña o tu previsión sobre lo que ha ocurrido. Lo que pasó en Irak es política ficción, Guillermo, ¿cómo? Discúlpame, no, eso está probado, está documentado ya. Hasta los canales de televisión dan películas que te cuentan cómo... Pero no vayamos a Irak, volvamos a Venezuela. Lo que dijimos de Venezuela me parece de verdad fantástico, de lo más entretenido, pero es política ficción. Estaba hablando de algo que va a pasar en el futuro, que yo creo que no va a pasar. Espero que no pase, de hecho, el tema de la intervención militar. Me encantaría que ustedes firmaran una declaración apoyando y rechazando la intervención militar en Venezuela. Pero afirmas el tema de Nicaragua, simplemente decirte que Ecuador también se abstuvo. Decirte que República Dominicana, que es donde se solían hacer estos encuentros de diálogo entre la oposición y el gobierno, porque era justamente un país que era neutral, hoy día votó a favor de la resolución. Entonces, Venezuela se está aislando. Venezuela está quedando aislada. Y está quedando aislada por sus propios pecados. Porque, de acuerdo a distintas organizaciones internacionales, hoy día está establecido de que hay desapariciones forzosas en Venezuela, de que hay crímenes de lesa humanidad. Bueno, está bien, pero ¿cuáles son las organizaciones imparciales? Vamos de uno, dejemos terminar al diputado Iba Eduardo. Sí, pero ¿cuáles son las organizaciones imparciales internacionales? Dime tú, ¿qué informe de las Naciones Unidas dice que hay detenidos desaparecidos en Venezuela? O sea, no se puede hacer ese juicio sin darle un fundamento sólido, porque ahora me vas a decir que vamos a comparar con la de Pinochet. Pues entonces, en Pinochet sí tuvimos detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados. Te recuerdo la interpelación del día. Entonces, por favor, o sea, un mínimo rigor en las comparaciones, un mínimo rigor. Es muy bueno que recuerdes la intervención de hoy día, la interpelación del ministro Larraín, porque parte de lo que dijeron todas las bancadas es que las violaciones a los derechos humanos tienen que condenarse siempre y en todo lugar, y que no tienen color político. Eso lo dijo tu bancada y lo dijo la mía. Nosotros hemos condenado las violaciones a los derechos humanos. No lo escuché en tu bancada. Yo no veo... No lo escuché en tu bancada hoy día. Bueno, okay. No lo escuché, te lo quiero decir francamente, no lo escuché. Pero lo dijo Hernán Larraín 17 veces, que es UDI. Lo dijo Jaime Belolio hace Hernán Larraín, que lo dijo 17 veces, apoyó con la dignidad. Bueno, a ver, pero Daniel... Donde estaban los detenidos desaparecidos y ahora sabemos que además los enterraron y los cremaron ahí. Es mucho más simple. ¿Tú condenas las violaciones de derechos humanos en todo lugar? ¿Las condenas en Cuba? ¿Las condenas en Venezuela? Yo condeno las violaciones. Por supuesto que las condeno las violaciones de derechos humanos, pero discutamos eso es lo que está ocurriendo hoy día en la OEA. Todos estos países ¿cuáles son las violaciones de derechos humanos que se han producido en Venezuela que a tu juicio la permiten comprar con una dictadura? Porque hay una cosa que dijo Eduardo que tiene razón. Hay violaciones de derechos humanos en México, en Colombia, en una serie de otros países, y en algunas partes las violaciones de los derechos humanos adquieren la categoría de una envergadura, en otros no. Entonces, una política de Estado que aplica el terrorismo de Estado no existe hoy día en Venezuela. A ver, hay casos puntuales de violencia, habrá casos puntuales de exceso de la policía, pero tendrías que entonces decir que son todos los países los que están incurriendo en esas violaciones, pero solo se acuerdan de Venezuela, solo las ven en Cuba. De todos los lugares. Curiosa la mirada, curiosa la mirada. Escuchamos a Eduardo para ampliar la conversación. Perfecto, mira, lo primero, yo creo que escuchamos a 2 cancilleres venezolanos. El canciller fue muy claro en argumentar paso a paso a cada país. Desenmascaró el carácter antidemocrático, por ejemplo, de la Constitución chilena, ¿no? Y todo lo que sucede en Chile. Porque si en Venezuela, de una, dejaron cesante a 14 generales de la policía militar, como es Carabinero, a ver qué escándalo internacional. Si en Venezuela de una ingresaron a los liceos, como fue a la Confederación Suiza, donde prácticamente ahorcaron a un chiquillo para sacarlo de ahí, Carabinero, o en el Instituto Nacional, que fue brutal la represión, ¿ya? Eso sería un escándalo internacional.
¿ya? Y él fue claro también al señalar el tema de las cuentas que están cautivas y que impiden justamente comprar los alimentos, los medicamentos que constantemente y en forma normal adquiría, como se llama, Venezuela. Esa es una cosa. ¿Los adquiría de quién? La otra cosa. ¿Los adquiría de quién? Lo adquiría en el comercio internacional, hombre. Pero, ¿dónde? hombre, el problema de Venezuela es que ya no produce nada. El problema de Venezuela, que los latifundistas no están produciendo, claro, así es. Vuelve a tu siglo, por favor, Eduardo. No, estamos en este siglo. Ustedes se quedaron en el pasado. Te recuerdo que ustedes son representantes de lo más arcaico que puede haber en la sociedad. ¿Ya? La democracia. Y no vengan a pasarse de lista La democracia. hoy día a presentarse como democrático. Que La democracia liberal, Eduardo. Ustedes fueron creados por la dictadura y la UDI particularmente fue el partido de los militares en Chile. Ten cuidado con aquello. Yo sé que a ti te encantaría que yo tuviera muchos más años para poder achacarme algo. Diputado, dejemos terminar a Eduardo en su postura. Yo creo que es importante que aprendas a escuchar, ¿no? Cuando tienes mucha pantalla. Pero volvamos al punto, Eduardo, para aprovechar el tiempo. Y segundo, cuando la banca en gran medida es privada, como se llama en Venezuela, ¿no? Donde la forma de acaparar de los industriales es igual, fíjate, casi calcada a lo que fue antes del 73 acá. Hay un formato que está en desarrollo. Entonces, dejen al pueblo venezolano. ¿Quién tiene la potestad para decir en forma, ¿cómo se llama?, agresiva, qué debe hacer Venezuela? ¿Aislada Venezuela de a dónde? Fíjate que Rusia pidió que dejaran tranquila, como se llama, Venezuela, y que no se metieran en los resultados electorales. China también, Pakistán, prácticamente toda África, todo el Caribe, ¿ya? Y en fin. No es lo que está ocurriendo hoy día en la OEA con todo el Caribe. Ahora lo que te estoy diciendo, esa es la reacción. Entonces, cuando ustedes hablan, todo el mundo está rompiendo con Venezuela. ¿Cuál es todo el mundo? A ver. El mundo, digamos, que dirige el señor Trump. Ahora, ¿qué espero yo de Venezuela? Que estos 6 millones de votos, ¿ya?, que significó con toda la campaña de abstención, de terror que había en Venezuela, ¿no?, por parte de la oposición, de la oligarquía y del imperialismo, porque así existe el imperialismo, aunque te parezca el siglo pasado, porque mira cómo ha bombardeado, cómo hizo tiro Libia, Irak, mira lo que está haciendo hoy día en Siria. ¿Ya? Así que no me vengas a contar que es del siglo pasado. Eduardo, te interrumpo un segundo para redondear la idea y ir con el diputado. Y con esto termino. Sí. ¿Ya? Todo lo que, como se llama, está enfrentando hoy día Venezuela, ¿ya?, es parte de toda una situación internacional. Y yo creo que con estos 6 millones tiene fuerza Maduro para poner mano firme. Porque no puede ser que tú encuentres acá en La Vega, escucha bien, en La Vega, puestos que te venden todo tipo de productos venezolanos, café, chocolate, harina para la arepa, lo que tú quieras, a 9.000 kilómetros de distancia. ¿Será por los 170.000 venezolanos que hay en Chile? No. Tú sabes perfectamente que es lo mismo cuando encontrabas leche purita en Tacna o en Mendoza antes del 73, antes del golpe de Estado fascista acá, por el acaparamiento, el mercado negro y porque los productos que son subvencionados por el Estado venezolano para que vayan a menor precio para el pueblo son sacados, Eduardo, por los comerciantes. Nos quedan unos minutos. Tú sabes qué hace. Te interrumpo un segundo para escuchar también al diputado Undurraga. A ver, varias cosas. La primera, que 19 países votaron a favor de esta resolución, que representan... Necesitaban 24. Te estaba escuchando, me escuchan a mí ahora. Que representan el 90% de la población de América. No representan un porcentaje ínfimo. Segundo, relevante es aquí que la discusión es la ausencia de democracia en Venezuela. Bueno, ¿y qué es democracia? Pero la democracia, ¿cómo la definimos? ¿Cómo definimos la democracia? Que estén separados los poderes del Estado. Esa es tu definición. ¿Y cuál es la tuya? Cuéntame. A ver, no, fíjate que para mí democracia, democracia es el gobierno del pueblo y los trabajadores. Y no hay democracia más grande cuando lisa y llanamente la mayoría de la gente tiene el poder. No como en Chile, que una minoría de oligarcas con un parlamento corrupto en el cual ustedes participan, ¿ya?, creado al amaño y de acuerdo al amparo de una constitución fascista como la Constitución del 80, que está planteada su derogación por el pueblo y las manifestaciones. Pero Eduardo, te pido, volvamos a Venezuela. Acaba de tratar a los otros tres panelistas de corruptos. Somos todos corruptos. Para que todos corruptos acá. Somos todos corruptos.
Pero volvamos a Venezuela. Yo quiero volver a Venezuela porque me preocupa Venezuela, porque me ocupa Venezuela, porque a Chile tradicionalmente en su política exterior se le ha criticado que siempre ha mirado hacia Europa, que ha mirado hacia otros países y no mira hacia No siempre mira a Estados Unidos. Yo quiero hacerme cargo de algo de los juicios que dijo Eduardo en particular. Un segundo, Francisco. Yo creo que está muy bien defenderse, Eduardo, pero hay algo que uno tiene que siempre respetar, digamos. Yo no acepto que tú me trates a mí de parlamentario corrupto. Yo digo que el Parlamento es corrupto. No, yo te escucho a ti. Bueno, y te quiero decir por qué. Tú quieres colocarte... Te quiero decirte a ti. Porque eso ya es un problema tuyo, no mío. Este es el proyecto de resolución que nosotros pusimos y que nosotros votamos, pidiendo a raíz de la corrupción que estamos conversando anteriormente que la empresa Soquimich y el Estado y la Corfo no suscribieran este contrato. Aquí está nuestra prueba, aquí está lo que votamos, aquí está lo que rezamos la corrupción. Yo no estoy discutiendo contigo. Yo lo que te pido, Eduardo, es que en ese sentido, si tú quieres acusar a la UDI de corrupta, hágalo. Yo no tengo ningún problema. Hay voz por la Renovación Nacional, pero a mí no me toca. Eso es todo para que tengamos un mínimo respeto entre lo que estamos haciendo. Ahora, o si quieres acusar a la UDI de que fue el partido que recibió más financiamiento de todos los partidos para nosotros. Quiero tomar un segundo para hacer un pedido y seguir. Diputado Núñez, aprovechando el diputado Núñez. Dígame. A ver, volviendo al tema de la OEA acá. Desde abril del año pasado, y de hecho abril del próximo año, se estaría terminando el proceso de retirarse de la OEA de Venezuela. ¿Cómo cree usted que podría afectar esta resolución, estos votos, esta asamblea extraordinaria que se tiene que llamar? ¿Hay un tema de aislar, hay un tema de diplomacia, de imagen a lo público? Porque finalmente Venezuela dice, y el canciller lo dijo, nosotros nos estamos retirando hace rato. Pero es que hay que considerar que Cuba desde hace varias décadas no participa en la OEA y ha podido desarrollarse como país con limitaciones y con problemas, pero ha podido salir adelante. Por lo tanto, yo creo que el futuro de Venezuela no pasa por estar o no estar en la OEA. Pero se le corta financiamiento al Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo que el futuro de Venezuela no pasa por estar o no estar en la OEA, lo que no quiere decir que no le cree dificultades, pero la verdad es que Venezuela ya enfrenta dificultades de gran envergadura y el principal responsable hoy día de esas dificultades se llama Estados Unidos y Donald Trump, porque efectivamente está tomando medidas que bloquean el desarrollo económico de Venezuela, la compra de productos y además Estados Unidos es el principal comprador del petróleo venezolano, lo cual no es un detalle. Y muchas de las empresas venezolanas, tanto estatales como privadas, funcionan con plataformas en Estados Unidos. Por lo tanto, evidentemente hoy día enfrenta dificultades. Ahora, yo creo que el gobierno que triunfó en estas elecciones, guste o no les guste, en Venezuela votó más gente que en Chile, proporcionalmente, votó más gente. Y uno tiene que preguntarse... ¿Más gente en Venezuela que en Chile? No, proporcionalmente. Pero proporcionalmente, Francisco, proporcionalmente. Dije. Yo voy a aceptar esa cifra cuando haya veedores internacionales, Daniel. En Venezuela votó más gente que en Chile, proporcionalmente, ¿ya? Y lo que uno tiene que preguntarse es por qué entonces este sistema que hay en Venezuela permitió que la gente participara. Ahora, yo creo que tiene un gran desafío, y el desafío es que tienen que superar la situación de crisis económica, y yo creo que en eso el gobierno venezolano tiene que hacer más esfuerzo. Tiene que tomar en cuenta las situaciones que tienen. Y por otro lado, quiero terminar... recuperar la democracia. Y por otro lado, quiero terminar aludiendo a una de las cosas que ustedes han todo el tiempo planteado. En Venezuela, y quiero ser franco en decirlo, no hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos promovidas por el Estado. Yo sí creo, y quiero ser franco en esto, sí creo que la policía venezolana, cuando reprime una protesta, puede cometer exceso. Y eso yo lo reconozco. La policía venezolana... Y cuando la policía venezolana comete un exceso, creo que el gobierno tiene que sancionar a esos policías, y lo ha hecho, porque eso ocurre en todos los países del mundo. Pero de ahí a tratar de comparar que en Venezuela habría una política de violación sistemática de los derechos humanos, terrorismo de Estado, como lo hubo en Chile con la dictadura, eso es falso. Y te emplazo, Guillermo, a que tú me digas cuál es el informe de las Naciones Unidas que estableció que hay desaparición forzada en Venezuela. No existe porque es un invento tuyo. No, es eso Internacional. No es transparente. Página web, no es verdadero. 2 clics de distancia, Daniel. 2 clics de distancia. Amnistía Internacional. ¿Cuál es el informe de las Naciones Unidas? Porque la OEA, Amnistía Internacional tiene su sede en Nueva York. Amnistía Internacional tiene su sede en Nueva York. ¿Qué independencia tiene? Es un organismo privado. Daniel, ¿cuál es el informe de las Naciones Unidas que en el caso de la dictadura de Chile nos sirvió de base para hacer todos los alegatos, incluso los que hoy día comentaba Carmen Geta en el informe Gratis, son informes de las Naciones Unidas? No hay un informe de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos que diga que hay desapariciones forzadas. Sí hay críticas y observaciones a los excesos policiales, y eso tiene que ser corregido, y por supuesto que cuando se produzca tiene que atacarse. El gobierno venezolano lo ha reconocido, ha tomado medidas contra algunos policías que han actuado de forma que responda el diputado. Yo admiro tu capacidad de conocimiento infuso, que tú sabes las cosas porque sí, pero hay otros organismos que son más serios que tú, que mandan a hacer informes. Hay de Amnistía Internacional, hay de organismos en Europa, y también hay informes que mandó a hacer la OEA. ¿Financiados por quién? Por Estados Unidos. Bueno, entonces, es que, ¿sabes qué? Esos informes financiados por no sé quién, porque Amnistía Internacional resulta que ahora es de Trump, de acuerdo a lo que tú estás diciendo,
tienen menos validez que esta tincada tuya. Sin dar absolutamente ningún mi tincada dato se basa de que... en que tú me digas qué informe de las Naciones Unidas estableció la desaparición forzada en Venezuela. Solo te pido ese dato, Guillermo, solo ese dato. Yo ya puse mis informes sobre la mesa. Ponme tú sobre la mesa los informes que digan que no hay violación de los derechos humanos en Venezuela. No hay ningún informe de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas, que es el organismo que está validado ante el mundo para poder establecer violaciones de los derechos humanos, que establezca una desaparición forzada en Venezuela. Ninguno. Daniel, y la Junji tampoco tiene un informe así. Y eso es irrelevante. Organismo internacional que haya entrado a Venezuela a ver si hay o no violaciones de derechos humanos ha emitido un informe favorable al hecho de que sí hay violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Si la Junji no tiene un informe de eso, bueno, será porque la Junji no fue a investigar. Pero los que han ido a investigar han establecido de que sí hay violaciones de derechos humanos. Y yo les quiero pedir un favor a los dos, porque esto es Estados Unidos y Trump. Dejen tranquilo al pueblo de Trump. A mí me cae bastante mal. Pero déjenme eso es un avance, ¿eh? Un avance. Yo por eso te felicito, Guillermo. Te felicito. Creo que es un avance democrático. Cuando Chávez inicia este proceso que ha llevado al hambre y al desastre económico y político, el presidente de Estados Unidos era Bill Clinton, po. Y después vino Bush, y después vino Obama, y Trump lleva como 12 minutos de presidente de Estados Unidos, y todo lo que ha pasado en Venezuela es culpa de él. Entonces, seamos un poquito más rigurosos. Yo entiendo que Trump tiene mala publicidad y que ustedes se agarran de eso, pero seamos rigurosos en el análisis. Estados Unidos tiene una política de Estado, ¿ya? Y viene por todo en América Latina. Hoy día estamos en una situación internacional bastante compleja. Y siempre Estados Unidos ha considerado el patio trasero, ¿no es cierto?, de su país, América Latina. Y claro que trae el petróleo, trae el oro, trae los minerales que tiene Venezuela, trae el agua. No es cualquier cosa. ¿Cuántos intentos ha hecho Venezuela de independencia y soberanía? Y siempre ha tenido que enfrentar al imperialismo. La forma democrática que el pueblo venezolano y los patriotas venezolanos puedan lograr es un problema de ellos. Y no puede haber un modelo. No hay algún tutor internacional que les va a decir al pueblo venezolano cómo debe hacer su independencia. Lo que sí es claro, que la independencia del pueblo venezolano nos ayuda a todos y nos ayuda también acá. Mira cómo estamos con el tema de Soquimich, mira los negociados que hay allí, mira cómo al grado, digamos, de dependencia que hoy día tenemos con el cobre en Chile. ¿Cuánto es de Codelco? ¿28%? ¿Ya? ¿Qué tenemos en las manos? ¿Ya? Es decir, ¿qué pasa hoy día con la, ¿cómo se llama?, con la pesca en Chile? ¿Quiénes son los zares de la pesca? O sea, dejémoslo. Me cuesta mucho rebatirte porque, honestamente, no entiendo tus argumentos. Sí, tienes que... No, que tú empiezas a hablar de los zares de la pesca y estás hablando de violación de los derechos humanos en Venezuela. Pero lógico. Pero, Guillermo, mira, yo te puedo explicar... Pero hay una cosa... Hoy día es el día de la libre asociación. Podemos hablar de lo que queramos. Pero, Guillermo, mira, yo creo, Eduardo, Guillermo, que tú estás tratando de confundir las cosas. Muy simple el argumento que hay. En Venezuela, que es un país muy peculiar de América Latina, muy peculiar, tiene una gran riqueza. Y esa riqueza se llama el petróleo. ¿Por qué peculiar? Para tener que importar petróleo. Perdón, ahí yo quería saber por qué peculiar, para profundizar el concepto. ¿Por qué es un país peculiar de América Latina? Porque la gran cantidad de petróleo que tiene hace que su historia política, económica, sea muy distinta al resto de América Latina. Es cierto, Venezuela es un país que tiene una industria muy débil. Y no solo la tuvo débil con Chávez, la tuvo antes también. Yo creo que eso fue una de las dificultades que cometió, o de los errores que cometió, el gobierno de Hugo Chávez, que yo apoyo, y apoyé en su momento, y también de Nicolás Maduro. Creo que ellos no han tenido la madurez o la sabiduría de haber invertido más en industria propia. Y por supuesto que eso hace que un país dependiente del petróleo, en el minuto que el precio del petróleo baja, enfrenta dificultades económicas. Sé que las cosas no son blanco-negro, pero eso que es una dificultad, obviamente se exacerba con el bloqueo, con la actitud que ha tenido, guste o no le guste a Guillermo, Estados Unidos. ¿Y por qué digo que es un país peculiar? Porque si hay una cosa que Eduardo ha dicho muy claramente y yo comparto, Estados Unidos lo que quiere, en términos geopolíticos, es apropiarse del petróleo venezolano porque es estratégico. Pero es lo mismo, disculpa Guillermo, es lo mismo que estamos viendo, es lo mismo que estamos viendo en el caso de Chile y que se está haciendo con el litio. El litio es un recurso estratégico para Chile. Por supuesto que empresas transnacionales, y aquí el pueblo Ponce no quiere apoderarse de él. Y en eso, por supuesto, nosotros vamos a intentar romper esa estela o esa trama de corrupción que se ha tejido con Soquimich. Esos son datos reales, guste o no te guste a ti. Escuchamos al diputado Undurraga, me quedan unos segundos para ir cerrando la conversación. Oye, muchas gracias, espero poder desarrollar al menos dos frases. Vamos. Creo que lo más importante que Venezuela tiene es su gente. Nosotros nos hemos visto beneficiados con una migración de venezolanos que han venido a enriquecer y aportar Chile, tanto cultural como económicamente, laboralmente, y han sido un aporte para nosotros. Creo que lo importante ahí es por qué estos hermanos venezolanos vienen a Chile a pasar frío, además, a pasar frío.
porque creen que aquí pueden desarrollarse de mejor forma. ¿Y por qué pueden desarrollarse de mejor forma? Porque al menos en Chile se respetan a las personas en su dignidad. Y Chile es un país democrático, como lo entendemos y como lo queremos que sean todo el resto de los países, al menos de Latinoamérica. Y claramente el dictador Maduro lo que está haciendo es un atropello a los derechos humanos de su gente. Cuando tiene más de 170.000 personas saliendo hacia Chile y hacia otros múltiples países, es porque algo está fallando ahí. Yo honestamente que lo primero que falla ahí es la democracia. No hay separación de los poderes del Estado, no hay prensa libre, no hay libre expresión. Podrán estar de acuerdo los pasquines que hay en Venezuela con lo que usted piensa, señor Artés, pero honestamente... Pero no insulte. No lo estoy insultando, le estoy diciendo lo que usted piensa. Si sus pensamientos son insultantes... No, pero estoy hablando de pasquines, hombre. ¿Ah? Ya, yo no... Para mí, lo he escuchado con respeto, déjeme terminar y después me rebate, por favor, porque yo no lo he interrumpido ninguna vez. Vamos, cerrando el punto que tenemos que cerrando el punto, yo lo que hago es, en este minuto, un respaldo férreo a la posición de Chile en relación a Venezuela. Lo que hizo el canciller me tiene en lo personal y como partido político muy orgulloso. Es política de Estado, es una política de Estado que se juega por la democracia en la región. Y eso es muy valioso y yo lo aplaudo absolutamente. Muy bien. A ver, Eduardo Artés, diputado Núñez, diputado Ramírez, diputado Undurraga, muchísimas gracias por estar aquí en Vía Pública, por conversar con puntos de vista distintos, pero en un ambiente donde se puede discutir y esa es justamente la idea. Muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias a usted. Que esté muy bien. Buenas noches. Gracias. Y ustedes, los invitamos a que sigan nuestra compañía. Regresamos de inmediato. Una pausa. Seguimos con más Vía Pública. Con otras informaciones aquí en Vía Pública, durante esta noche la Policía de Investigaciones ha confirmado la detención del presunto autor del asesinato del cabo de Carabineros Óscar Galindo, quien sería el autor material de la muerte del cabo primero de la CIP de la 41ª Comisaría de La Pintana. Se entregó voluntariamente esta noche ante la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de esa misma comuna. La información fue confirmada por la misma Policía Civil, la que espera en los próximos minutos ya realizar la constatación de lesiones del joven por procedimiento de rigor, pero también porque tendría algún tipo de heridas. Una noticia en desarrollo a esta hora de la noche que por supuesto vamos a estar actualizando en medianoche, Canal 24 Horas y en 24horas.cl. A raíz de esta noticia, lamentable noticia, tarde de muerte en la comuna de La Pintana, un carabinero de 29 años fue baleado en la cabeza durante un enfrentamiento entre bandas rivales y que falleció poco después. Durante los operativos de búsqueda de los delincuentes, un hombre que bajaba de una micro también murió atropellado por un vehículo policial. 5-7, Charlie, 4-4. ¿Dónde va a ser el impacto balístico en capa? 5, en la cabeza, 5 en la cabeza. Dramáticos audios que relatan lo que hace solo segundos había ocurrido, los que reflejan la rabia, también la incertidumbre de los distintos efectivos policiales que por radio se iban enterando de la compleja situación. Momentos de máxima tensión por lo que acababa de suceder en la comuna de La Pintana, en donde dos bandas rivales de delincuentes se estaban enfrentando, lo que provocó la intervención de carabineros. Sorprendió este ajuste de cuenta entre estos dos individuos, que había uno que estaba ya lesionado a bala y en esas circunstancias los carabineros actuaron, ¿no es cierto?, y fueron recibidos inmediatamente con un disparo. Disparos mortales. Dos de ellos llegaron a la cabeza del cabo primero, Óscar Eduardo Galindo Saravia, de 29 años, miembro de la sección de investigaciones policiales de la comuna de La Pintana, un nuevo mártir de la institución. Lamentablemente el cabo falleció producto de las heridas que recibió de estos delincuentes. Delincuentes que a punta de disparos lograron huir, lo que provocó un inmediato e intenso operativo policial. Carabineros recorrió las calles de La Pintana en busca de los responsables del asesinato y al menos un sospechoso fue detenido. Una búsqueda que lamentablemente provocó otra muerte, la de Jonathan Vélez Pavés, un artista callejero que bajó de un bus del Transantiago, quien cruzó la calle en un sector no habilitado, atropellado por un vehículo policial que a esa hora participaba del operativo. Por horas, Vélez estuvo en riesgo vital. Cerca de las 6 de la tarde, perdió la vida. Lamentablemente es atropellado por un vehículo policial que venía en una situación de emergencia. Dos vehículos, un Audi color gris y un BMW mismo color, ambos deportivos con aproximadamente 30-37, pero venidos de claridad de fuego.
La investigación por la muerte del cabo primero Óscar Galindo está en pleno desarrollo. Para nosotros no solo es un autor el que disparó. ¿Ya? ¿Cuántos son? A lo menos presuntos sospechosos son más de uno, aproximadamente 4. 4 sospechosos. El principal, atención, un menor de edad que con 16 años tiene un amplio prontuario policial. La información que tenemos es que una persona disparó con una arma automática y habría provocado los 3 impactos en el cuerpo del carabinero. Otro de los individuos que participó en el tiroteo es un joven de 23 años, quien llegó a un centro asistencial con una bala en su cuerpo, la que recibió en el enfrentamiento, en donde murió el cabo primero. 3 tiros recibió el carabinero, 2 en su cabeza, 1 en su muñeca, disparados al parecer desde un arma de guerra. Ponerón plomo con una UCI. Puede ser una UCI, pero también puede ser una pistola que esté preparada para disparar en ráfaga. Alto poder de fuego que no extraña en la comuna de La Pintana. Con ellas, los narcotraficantes se disputan el territorio, aseguró la jefa comunal. El año pasado fue encontrada otra UCI que fue robada a Carabineros. Esta persona que hoy día se anda buscando es el mismo personaje que robaron las metralletas a Carabineros el año pasado. Fue en el hospital de la institución en donde cerca de las 2 de la tarde se confirmó la muerte de Óscar Galindo, padre de 3 menores, casado con Priscila Lavandero, quien también es carabinero, lugar hasta donde llegó el presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior Andrés Chadwick y el máximo líder de la policía uniformada. Por supuesto que el gobierno se va a querellar contra el autor de este cobarde, cruel asesinato. Se estima que hay más de 800.000 armas en nuestro país y muchas de ellas están siendo mal utilizadas. Por esa razón esta es una guerra que va a tomar tiempo, pero que la vamos a dar con toda la fuerza de la ley. Vamos a trabajar con fuerza para esclarecer la ubicación y determinar quién fue el autor de lo ocurrido, y no vamos a descansar hasta que eso sea aclarado. Hoy día hemos perdido a uno de los nuestros, pero todos nosotros juramos dar la vida por nuestros semejantes. Por eso los operativos continuaron durante toda la jornada. Intensa búsqueda para dar con los asesinos del cabo primero Óscar Eduardo Galindo Saravia, carabinero que perdió la vida cumpliendo su función. En su comisaría, velas en su recuerdo, mártir 1208 de la institución. En otro tema, la Cámara de Diputados aprobó crear una comisión investigadora que va a recabar antecedentes sobre el polémico regreso de Julio Ponce Lerúa a Soquimich como asesor estratégico. Esta comisión va a investigar las negociaciones entre Corfo y la minera no metálica por la explotación del litio, en las que se acordó la salida del ex yerno de Pinochet del directorio y de cualquier cargo vinculado con la toma de decisiones de la empresa. Así por lo menos lo afirmó el ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Vitrán, como señal por la participación de la empresa en el financiamiento irregular de la política. Sin embargo, el directorio de SQM contrató a Ponce Lerú y su hermano Eugenio como asesores estratégicos. A través de un comunicado, Corfo aseguró hoy que la figura de asesores quedó excluida del acuerdo y que por lo tanto se ven obligados a la ejecución de este contrato. La vocera de gobierno se refirió a este regreso de Ponce Lerú a Soquimich. Vamos a escuchar. La decisión que ha tomado la empresa, una empresa que es autónoma, es una decisión que es imprudente. Y a la luz de los acontecimientos que se han conocido el día de hoy, creemos que es la antigua autoridad que dirigía Corfo la que debe esclarecer o aclarar los contenidos de las acusaciones que hoy día se le está haciendo por parte de la empresa. Y la situación en Guatemala es cada día más crítica. La cifra de muertos ya se eleva a 99. La arena ardiente limita las tareas de rescate y el volcán de fuego no deja de registrar nuevas explosiones. A pesar de eso, el gobierno de ese país aún no hace un llamado oficial para que llegue la ayuda internacional. Ay, tan chula mi niña, por Dios. Imágenes como esta devuelven cierta esperanza en medio del caos. Una niña de 8 meses fue rescatada de entre los escombros de su casa 2 días después de la devastadora erupción del volcán de fuego en Guatemala, que como a muchos otros dejó a los padres de esta guagua con quemaduras de primer grado. Pese a la adversidad, los cuerpos de rescate siguen trabajando en la llamada zona cero. Con la ayuda de tractores y rompiendo techos o ventanas, luchan contra el tiempo para dar con las casi 200 personas desaparecidas, mientras todavía hay gente que escapa con lo puesto.
Sí, logré rescatar esto. ¿Familiares extraviados? No. De mi parte, pues, pero mi hermana sí está extraviada. Ella no parece. No sé si está soterrada o la rescataron, no sé. No sé. El panorama está lejos de mejorar, aunque han sido más moderadas. En las últimas 24 horas se han registrado hasta 5 explosiones de gas por hora y nuevos deslaves de tierra y ceniza. Esto ha limitado las labores de los socorristas, ya dificultadas por el calor de la arena que en algunas zonas llega a los 600 grados Celsius, una temperatura que ha derretido las suelas de las botas de los rescatistas. Hasta estos momentos creemos que puede haber más de 100 personas todavía en el área de impacto. Sin embargo, como les repito, es una cantidad bastante grande de material volcánico, la cual nos impide trabajar. 3 estados guatemaltecos totalmente destruidos están en alerta roja porque los expertos no descartan nuevos flujos piroclásticos. Expulsiones de ceniza, lodo y piedras calientes desde la cima del volcán a casi 4.000 metros de altura que pueden repetirse en cualquier momento y revivir el infierno del pasado domingo. Impactados por la tragedia, artistas como el guatemalteco Ricardo Arjona se comprometieron a ayudar con donaciones y conciertos. Países, incluido Chile, pusieron a disposición ayuda humanitaria, pero el gobierno de Guatemala aún no hizo un llamado oficial que active la cooperación internacional. Hicimos cuenta que son 36. ¿36? Sí, están mis tías, mis primos, esposos de ellos. Como esta mujer, son cientos los que han perdido familiares o desconocen su paradero. Hay casi 2 millones de afectados, más de 12.000 evacuados y sobre los 40 heridos, la mitad de ellos con quemaduras graves. Cifras que irán en aumento porque aunque la búsqueda ha sido incesante, a esta altura la posibilidad de encontrar sobrevivientes, según algunos, es muy remota. Bien, vamos a hacer una pausa, pero antes les recordamos la pregunta que le planteamos en nuestro fanpage de 24horas.cl sobre el debate que tuvimos hace algunos minutos aquí en Vía Pública, la situación de Venezuela en la OEA. Posible suspensión de Venezuela en la OEA, ¿tendría algún efecto? Seguimos recibiendo sus respuestas a través del fanpage de 24horas.cl. Hacemos un alto, ya regresamos con más Vía Pública. Regresamos a Vía Pública y vamos, por supuesto, a ver cuáles son las respuestas, el resultado de esta pregunta que les planteamos, una provocación aquí en el fanpage de 24horas.cl. Posible suspensión de Venezuela en la OEA. ¿Tendría algún efecto? Bastante parecida. 41% dice que sí, que efectivamente va a tener un efecto sobre la situación que vive ese país. Un 59%, habría que decirlo, dice que no, que efectivamente no va a haber un efecto si es que es suspendido Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Muchísimas gracias por participar, por comentar, por ser parte de este debate que tuvimos aquí en Vía Pública sobre el tema de Venezuela. Vamos también a revisar lo que publica hasta ahora nuestro portal de noticias 24horas.cl con un tema súper importante que ha tomado mucha más preponderancia y qué bueno que así sea. Día Mundial del Medio Ambiente, las iniciativas en Chile de las industrias de la carne, la industria avícola y también la industria frutícola. Son iniciativas ecosustentables que resaltaron el pasado 5 de junio en el marco de esta celebración del Día Internacional. ¿Quieres saber cuáles son? ¿Cuál es la innovación que se está haciendo en nuestro país con sello verde? Lo puedo revisar en esta nota preparada por el equipo de 24horas.cl. Vamos a revisar el tiempo. Tan importante ahora con este frío que se da en las mañanas, en las noches. Hoy día Santiago un poquito más agradable. Despejado completamente la capital con lo que usted ve ahí. Un poquito más de 5 grados de temperatura. Abrigarse entonces porque la noche está bastante fría. Y el día de mañana la temperatura es un poco más alta, hay que decirlo. 18 grados, pero con nubosidad parcial. El día viernes, ya entrando al fin de semana, nublado, 13 grados. Atención porque, según el pronóstico del tiempo, el fin de semana en los sectores precordilleranos podría, siempre en condicional, llegar la nieve o por lo menos agua-nieve. Así que a prepararse
con harta ropa para estar bien abrigados. Y esta música, un incomparable, un grande. Escuchamos a Sir Tom Jones, cantante británico que hoy cumple 78 años, dueño de una voz privilegiada. Alcanzó el éxito precisamente con esta canción, It's Not Unusual. Tom Jones se ha reinventado a lo largo de los años, grabando con decenas de artistas y también participando en programas de talento, demostrando su inconfundible voz que sigue intacta. En Las Vegas lo tuvimos también en el Festival de Viña del Mar, causó sensación porque sigue cantando igual y en movimiento, no se queda para nada atrás. Con esta canción del gran Tom Jones terminamos este Vía Pública. Como siempre, un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir informándose con nosotros en Canal 24 Horas. Ya viene medianoche y por supuesto también en 24horas.cl. Será hasta la próxima, que les vaya muy bien. Chao, buenas noches.